Vamos con la tercera parte de historia tercero. Estuvimos hablando acerca de los antecedentes, tanto el combate de Angamos como la campaña de la Sierra, los cambios de gobierno que hubo, tanto con Nicolás de Piérola por parte de Perú, en Bolivia Narciso Campero y la batalla de Miraflores, la campaña de la Sierra, ¿no? Ahora sí, vamos a pasar a lo que es la reconstrucción nacional. ¿Cómo creen que se haya iniciado la reconstrucción nacional, no? La reconstrucción nacional, ¿no? La guerra del Pacífico terminó. El historiador Jorge Basadre sostiene que el militarismo predominio de los militares en el poder surgió en el Perú debido a la debilidad de la clase dirigente civil tras una época de guerra, ya sea interna o externa. Señalan también tres tipos de militarismo que se sucedieron en la historia republicana. Después de una victoria, después de una derrota y en momentos de crisis o caos social. El primer militarismo se dio luego de la victoria en la Guerra de la Independencia, a la que sumaron las guerras civiles internacionales de las primeras décadas de la República. El segundo militarismo se da luego de la derrota en la Guerra del Pacífico y se divide en dos momentos. El primero, que corresponde al predominio de los militares azules, encabezados por Miguel Iglesias, que firmaron la paz con Chile, y el segundo, de 1886 a 1895, que corresponde al predominio de los rojos, liderados por el general Andrés Avelino Cáceres, los mismos que habían revestido hasta el final a los invasores. Este nuevo militarismo tiene la difícil tarea de recomponer el aparato administrativo y gubernamental del Estado y de ejercer su autoridad al fin de lograr el concurso de la ciudadanía para enrumbar a la nación a su recuperación. ¿Qué creen que pasaba en el poder político, no? Mejor dicho, tras el aspecto político, ¿qué crees lo que pasaba? Tras la catastrófica derrota con Chile, la persona que contaba con el prestigio y la autoridad suficientes para restablecer el ordenamiento social y político en el Perú era nada más ni nada menos que Andrés Avelino Cáceres, ya que él fue el héroe de la resistencia de la Breña.
Cáceres se enfrentó el entonces presidente Miguel Iglesias, quien había firmado el Tratado de Paz con Chile, concesión territorial, y se había firmado el poder con el apoyo de las armas chilenas. Se destacó hacia una guerra civil. Cáceres demostró su estrategia militar al poner fuera del juego el ejército principal de Iglesias en la localidad de Guaripampa, en la Sierra Central Peruana, acción que se conoce como la Guaripampeada. A continuación atacó Lima, donde sus fuerzas cercaron el palacio. El Palacio de Gobierno de Iglesias. Este renunció a la presidencia en 1885, siendo sucedido por el gobierno provisional del Consejo de Ministros, encabezado por Antonio Arena, el mismo que convocó elecciones en las que ganó abrumadoramente Cáceres. Durante su primer gobierno constitucional de 1886 a 1890, Cáceres emprendió la reconstrucción nacional, fundó su propio partido, el Partido Constitucional o Cacerista. Sí, pero en fin, digamos. Vamos con el primer presidente. Miguel Iglesias. ¿No? ¿Quién fue Miguel Iglesias? Miguel Iglesias Pino de Arce fue un militar y político peruano que ocupó la presidencia del Perú. Es conocido por ser el autor del Grito de Montán, con el que se abrió paso a las negociaciones de paz durante la Guerra del Pacífico, que desembocó en la firma del Tratado de Ancón, por el que Perú cedió territorios a Chile, a perpetuidad Tarapacá, Tacna y Arica por 10 años. O sea, le dio a Tarapacá por siempre. Y Tacna y Arica, pues no, estaba en veremos por 10 años. Derrotado por Andrés Avelino Cáceres, entregó el mando a Antonio Arenas y partió al exilio en España. Hijo del aristócrata español Lorenzo Iglesias Espichán y Rosa Pino de Arce. Muy joven era todavía cuando empezó sus estudios de Derecho, pero los interrumpió para dedicarse a la administración de las propiedades de su familia en Cajamarca, principalmente representado por el Fondo Udima. Se desposó con Concepción Posada. Fue elegido diputado por Cajamarca entre 1864 y 1865, durante la crisis política desatada tras la firma del Tratado de Banco Pareja. Fue designado prefecto de Cajamarca y se sumó a la reacción nacional contra la debilidad del gobierno ante las exigencias del gobierno español. Con su propio dinero, organizó un batallón al frente, en la cual marchó a Lima para contribuir a la defensa del Callao frente a la escuadra española del Pacífico. El 2 de mayo de 1876, como recompensa a sus valiosos servicios, se le concedió el grado de coronel. Culminada la guerra con España, reasumió como prefecto de Cajamarca y contribuyó a consolidar el gobierno de Manuel Prado frente a la rebelión de los coroneles Gutiérrez. Sin embargo, pronto pasó a conspirar contra dicho gobierno, apoyando la fracasada rebelión de Nicolás de Piérola, llamada Expedición del Talismán, siendo derrotado en Paraguay en octubre de 1874. Tras la declaratoria de la Guerra de Chile al Perú en 1879, organizó un batallón de 3.000 hombres y junto a ellos se trasladó a Lima. En la madrugada del 22 de diciembre de 1879 se unió los batallones que secundaron a Nicolás de Piérola para deponer al vicepresidente Luis de la Puerta.
y juntos tomaron el Callao. Inmediatamente después Iglesias fue designado ministro de Guerra y Marina por el gobierno dictatorial inaugurado por Pierola. Se hizo cargo de la reorganización de las Fuerzas Armadas tras la derrota de los ejércitos del sur, iniciando los preparativos de la defensa de Lima ante la proximidad del ejército chileno. Iglesias participó en la batalla de San Juan. Estamos viendo acerca de la biografía de, ¿no?, el primer presidente del segundo militarismo, que es Miguel Iglesias. Iglesias participó en la batalla de San Juan en la noche del 12 de enero de 1881. El primero de los cuerpos de ejército bajo su jefatura cubría las avenidas de Lurín, proyectándose sobre Chorrillos, Villa y Santa Teresa y formando la derecha. Iglesias recuperó las posiciones del Cerro Santa Teresa, pero se dio cuenta de que estaba rodeado por retaguardia, por lo que tuvo que retroceder pero abrirse paso hacia el malecón. Iglesias fue hecho el prisionero después de una desesperada resistencia en Chorrillos. Alrededor de las 2:30, a partir de ese momento fueron las fuerzas del coronel Arnaldo Panizo que junto con sus artilleros realizaron la defensa de la batería principal Mártir Loyola del Morro Solar. Atacado Panizo por Patricio Lynch, los artilleros resistieron hasta que fueron arrollados en Marcavelca y el Morro Solar. El asalto fue iniciado por los regimientos 4 de la línea Chacabuco y proseguido por otros. Iglesias, como habíamos dicho, fue prisionero de las 2:30 junto con Guillermo Billinghurst, Carlos de Pierola y Miguel Valle Riestra. Entre los muertos se encuentra Alejandro Iglesias, hijo de Miguel Iglesias. Miguel Iglesias fue liberado por las tropas chilenas a la condición que transmitiese las condiciones de las tropas de ocupación de las autoridades peruanas. Cumplida su misión, tras la ocupación de Lima por los chilenos, fue autorizado a retirarse a su hacienda de Cajamarca, bajo el compromiso de apartarse de la actividad política, lo que cumplió en todo el año 1881. Iglesias, en el norte del Perú, el presidente Lizardo Montero se trasladó con su ministro a Huaraz, instalando un gobierno unificado en febrero de 1882 y designó a Iglesias por ser militar de mayor jerarquía, como jefe superior político y militar del norte. Este se encargó entonces del mando de las fuerzas peruanas existentes y organizó las unidades que enfrentaron victoriosamente a las tropas chilenas en las cercanías de su hacienda, en lo que se conoce como el combate de San Pablo. El 13 de julio de 1882, 3 días más tarde, lanzó una proclama saludando al ejército triunfador. Sin embargo, la escasez de recursos no le permitió mantener las posiciones ganadas. El departamento de Cajamarca acabó por ser ocupado por los chilenos. ¿Y cómo empezó, digamos, a ser presidente provisional del Perú? A ver, ¿no? Iglesias asumió al mando del departamento de los del norte, estableció un gobierno en Trujillo en julio de 1882. Ya por entonces estaba convencido que los contrastes sufridos en la lucha contra el invasor se debían más a que nada a las distensiones políticas internas y que lo saludable para el Perú era lograr de una vez la paz con Chile. El 31 de agosto de 1882 emitió el célebre Manifiesto de Montán, exigiendo la paz,
concesiones territoriales, se autoproclamó jefe supremo, autorizó el inicio de conversaciones con el enemigo y convocó una asamblea en el norte para obtener su respaldo, la misma que se instaló el 25 de diciembre de 1882. El famosísimo grito de Montán. ¿Cómo? A ver, si te dicen el grito de Montán, ¿cómo crees que, digamos, cómo es que se haya hecho, bueno, el famosísimo grito de Montán? Movistar y su propaganda. El grito de Montán o manifiesto de Montán es el nombre que se conoce la proclamación o manifiesto que el general peruano Miguel Iglesias dio a la nación peruana el 31 de agosto de 1882, en plena Guerra del Pacífico. Se denomina así por el nombre del lugar en que se aparece suscrito, la hacienda de Montán, en la provincia de Chota, del departamento de Cajamarca. Iglesias, entonces jefe militar político de los departamentos del norte, proclamó la necesidad de acordar la paz con Chile. Aun así, si esto implicase la cesión de las provincias del sur, pues consideraba que el Perú había ya perdido la guerra en 1881, con la caída de Lima, y que era necesaria parte del azote bélico a las poblaciones peruanas que continuamente sufrían las represalias del invasor entre matanzas, expoliaciones y daños de todo género. Miguel Iglesias fue un rico hacendado de Senendín, ¿no? Él manifiesta, ¿verdad? ¿No? A ver, el manifiesto. Luego de la batalla de San Pablo, los chilenos enviaron una expedición punitiva sobre Cajamarca al mando del teniente coronel Ramón Carvalho Orrego, la cual cometió todo género de atropellos sobre la población civil. Iglesias, que se hallaba en Chota, huyó de la persecución chilena y se dirigió hacia la hacienda Udima, pero no la alcanzó y la detuvo en la hacienda de Montán. Y se detuvo en Montán, entonces propiedad de Rufino Espinosa. Por esos días se hallaba en Lima, su cuñado y emisario de confianza Mariano Castro Salivar, a quien había encargado que entraría en conversaciones con las autoridades chilenas. Finalmente, el 31 de agosto de 1882,
Iglesias lanzó desde Montán su célebre proclama manifiesta en la que sostuvo que era necesario terminar de una manera práctica con el daño y la humillación de la ocupación enemiga. La firma de la paz con Chile se imponía, pues en el Perú, a su entender, había perdido la guerra en San Juan y Miraflores. La lucha que se había venido prorrogada a nombre de un falso honor no se hacía, según él, contra Chile, sino contra nuestros propios desventurados pueblos, pues ellos eran los que sufrían la feroz represalia del invasor. Para él, los términos que era precioso escoger se reducían a los siguientes: o la ocupación chilena indefinida en todos sus perjuicios materiales y morales, o el reconocimiento valeroso de la derrota. Solo a partir de la paz del Perú podría iniciar su recuperación por encima de esos escombros. Se comprometía también a convocar una asamblea de los 7 departamentos bajo su mando, ante la que depondría su autoridad. Iglesias asumió el mando del departamento del Perú y estableció un gobierno de Trujillo en julio de 1882, ya por entonces convencido de que los contrastes sufridos en la lucha contra el invasor se debían más que nada a las disensiones políticas internas, y que lo saludable para el Perú era lograr de una vez la paz con Chile. A ver, después de tantas guerras, ¿no? ¿Crees que hubiésemos ganado a Chile en ese tiempo? Pues ley del 30 de diciembre, la Asamblea establece el Poder Ejecutivo, un jefe responsable que le presidía con la denominación del presidente regional de la República, y un ministerio igualmente responsable. La Asamblea el 1 de enero de 1883 designó a Iglesias presidente regenerador. El 5 de enero, la Asamblea otorgó al presidente Iglesias pleno poder para tratar de la paz con el enemigo. La Asamblea no fue reconocida por Piero, la que acababa de llegar de Europa, ni Cáceres, ni Montero, como tampoco por los chilenos, quienes tenían sus dudas acerca del nuevo régimen instalado en Cajamarca. El 9 de febrero de 1883, Patricio Lynch recibió una orden del presidente Domingo Santa María para que reforzara el mando de Miguel Iglesias, donde el norte con Iglesias podría ver firmar la paz según sus intereses, y que Lizardo Montero Flores y Francisco García Calderón no aceptarían la cesión territorial. El 31 de marzo de 1883, Cáceres llegó a Canta y destacó el coronel Isaac Recabarren a Huaraz junto al batallón Pucará de 250 hombres para que organizara tropas luego marchar al norte a deponer el gobierno de Iglesias. Lynch había realizado un préstamo en mayo de 1883. El negociador Mariano Castro Saldívar para la compra de suministros que amasen fuerzas leales a Iglesias como Vidal García en Trujillo con 200 hombres. Genaro Carrasco incluido con 480 hombres, y estas no sean atacadas por guerrillas de Cáceres, con el fin de proteger a Miguel Iglesias y su gobierno con una fuerza de 400 hombres en Cajamarca. Patricio Lynch envió a Alejandro Gorostiaga desde Trujillo a Huamachuco el 3 de mayo de 1883 para evitar que Recabarren atacase el gobierno de Iglesias. Su gobierno con una fuerza de 400 hombres en Cajamarca. Patricio Lynch envió a Alejandro Gorostiaga desde Trujillo a Huamachuco el 3 de mayo de 1883 para evitar que Recabarren atacase el gobierno de Iglesias. El 3 de mayo de 1883, la base del Tratado de Ancón ya estaba acordada entre Patricio Lynch y Miguel Iglesias, quien firma este convenio inicial desde Cajamarca.
El 10 de julio de 1883 se desarrolló la batalla de Huamachuco entre Andrés Avelino Cáceres y Alejandro Gorostiaga. Miguel Iglesias envió una comisión especial para felicitar a Gorostiaga por su victoria. De esta manera, Cáceres había sido minimizado lo suficiente como para no cuestionar su autoridad. Montero, por su parte, tuvo que salir de Arequipa para evitar la destrucción de la ciudad. Al fin de la guerra y el Tratado de Ancón, ¿no? ¿Qué es lo que acuerdos crees que ya se llevan acá, no? ¿No? ¿Qué acuerdos crees que se lleven en el Tratado de Ancón para terminar al fin con la guerra? El 20 de octubre de 1883 terminó en Ancón la discusión de los términos del Tratado de Paz. Una vez firmado el Tratado de Ancón el 11 de marzo de 1884, la Asamblea Constituyente aprobó el tratado. Iglesias marchó hacia Lima para asumir el gobierno del país. Al ser ungido por la Asamblea como presidente provisorio, como consecuencia de la derrota y el posterior restablecimiento del orden, se inició la llamada fase del segundo militarismo. Inicialmente se caracterizó por la lucha entre el presidente Iglesias y Andrés Avelino Cáceres, el llamado héroe de la Breña por su férrea oposición a la ocupación chilena. Aun cuando el presidente Iglesias ostenta el cargo de manera constitucional, no consiguió el apoyo de lo que quedaba de la élite peruana, quienes más bien trataban de acercarse a Cáceres. Este grupo estaba formado mayoritariamente por antiguos miembros del Partido Civil, con un ánimo de recuperar la doctrina anterior y restablecer un gobierno civil de la República. Guerra civil y exilio.
De acuerdo a la Asamblea Constituyente de 1884, Iglesias ya debía retirarse del gobierno y llamar a las elecciones. Sin embargo, este prefirió permanecer en el poder y exigirle sometimiento incondicional de Andrés Avelino Cáceres. Por su parte, Cáceres procedió a proclamarse presidente el 16 de julio de 1884, argumentando el quiebre del orden constitucional. Las fuerzas de Iglesias y Cáceres en un primer momento se enfrentaron en Lima y después en Trujillo. Ante su derrota en Costa Norte, Cáceres se retiró en Centro Sur, Cusco, Arequipa, Apurímac y Ayacucho, donde pudo reorganizar su ejército para volver a atacar. Para 1885, después de un enfrentamiento en la Sierra Central y otra derrota en Lima el 3 de diciembre de 1885, Iglesias renunció a la presidencia. Antonio Arenas, presidente del Consejo de Ministros, asumió la presidencia, dando paso a una transición constitucional. Sus restos reposan en la cripta de los héroes del cementerio Presbítero Maestro. El país se encontraba, ¿no? Como dije, con la capacidad productiva destruida, cundió un sentimiento de frustración y pesimismo. Iglesias, como presidente regenerador, acepta el Tratado de Ancón. Una asamblea constituyente lo nombra presidente provisional en marzo de 1884. Pero Cáceres, bueno, mira, a ver, ¿por qué crees que Cáceres le tuvo una ligera cólera hacia Iglesias? A ver, ¿por qué imaginas? A ver, ¿por qué, digamos, le tuvo, digamos, no quería aceptar que Iglesias sea presidente? Por cierta parte, sí, digamos, ¿no? Sino que digan, ¿qué es lo que pasó acá? Que Iglesias, bueno, ¿en dónde se encontraba el mayor salite en dónde se encontraba? Tarapacá. Por eso, por lo tanto, pues no. Los chilenos estuvieron contentos con que les dieran Tarapacá. Pero a la vez, ¿qué pasó? ¿Qué le dieron? Pues no, por 10 años nada más, a Tacna y Arica. Y aparte, digamos que Cáceres le dijo, no firmes nada, no firmes nada. Y bueno, Iglesias firmó. Y por eso, digamos, fue su cólera de Cáceres por todo ese tiempo. Por eso que dice que hubo un enfrentamiento entre los militares.
Iglesias, ¿no? Encarga a Ricardo Palma en la reconstrucción de la Biblioteca Nacional de Lima. Y algo que también ocurre, el sacrificio de Daniel Alcides Carrión. Por eso, digamos, estas dos figuras son importantes en el gobierno de Miguel Iglesias. ¿Por qué? Ricardo Palma, la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, ya que los chilenos lo habían quemado. Y a ver, Daniel Alcides Carrión, conocido, digamos, sin saber mucha historia. ¿Por qué es conocido Daniel Alcides Carrión, no? Ya que, digamos, a ver, en los aspectos económicos y administrativos hubo la reinstalación de los tribunales, la sociedad administradora de la exposición, difícil situación económica y de la vida diaria en el país en Lima. Imagínate en ese tiempo vivir. La sociedad administradora de la exposición, la difícil situación económica y vida diaria del país. Imagínate, después de la guerra. Si hoy en día, digamos, estamos con la pandemia, ¿crees que algo similar de vivir en ese tiempo con la de ahora? Bueno, ahí nomás nos vamos a quedar por el momento. Ya sería conmigo hasta el próximo domingo. Ya, nos vemos el próximo domingo. Si tienes el libro, ¿no? ¿O no? Ah, ya. Bueno, ya el próximo domingo estaría resolviendo las actividades.